Entonces, básicamente esta es la preocupación fundamental, los celos y las peleas, porque surgen, porque no surgen, de dónde vienen. Y entonces, esta es una máxima que os tenéis que grabar, que es sentimientos difíciles entre hermanos, los celos y peleas, que dejar salir los sentimientos feos para que afloren los bonitos. ¿A qué me refiero con esto? No sé. ¿A qué me refiero con esto? A que muchas veces nos molesta todo eso de ojalá te mueras, y es que es un estúpido, ¿y por qué lo habéis traído? ¿No lo podéis devolver? Que esto le decían mucho a los chiquitines, y este no se puede ir de casa ya. Y ojalá, no sé qué, y si fuera hijo único sería más feliz, ¿no? Todo este tipo de cosas que los niños y las niñas suelen decir de sus hermanos. Y a mí cuando en sesión me toca hermanos, normalmente primero les leo esto para que se ubiquen en qué sucede cuando llega tu hermano o tu hermana a casa o tus padres deciden tener un hermano o una hermana. Luego os iré hablando sobre la bibliografía que podéis acceder para esto. Mirad, estáis atentos, ¿no? Tenéis que poneros en situación. Vosotros sois ahora pareja de alguien. En la que no lo tenga se lo inventa, pero sois pareja de alguien. Entonces, imagine que su pareja le abraza mientras le dice: te quiero tanto y eres tan maravillosa que he decidido tener otra esposa u otro marido. ¿Qué hubierais dicho a esto? Yo veo a Eduardo reírse, levantar las cejas, pero aquí nadie dice nada. O sea, os habíais quedado como, ¿qué estás diciendo, no? ¿Cómo que me quieres tanto que quieres otra persona? Pues sigamos a ver qué pasa. Cuando llega la nueva esposa, lo leo así porque es literal, ¿vale? Cuando llega la nueva esposa se da cuenta de que es muy joven y graciosa. Al salir los tres, la gente le saluda con educación y exclaman con admiración al ver a la nueva esposa: ¡qué encantadora! Hola, cariño, es que eres preciosa, ¿eh? Y luego se vuelven hacia usted y le preguntan: ¿te gusta la nueva esposa? ¿Cómo creéis que había reaccionado? De lujo, ¿no? Otra, que traiga otra, ¿no? Que traiga otra, no hay problema. Seguimos. La nueva esposa necesita ropa nueva. Su marido abre su ropero, coge algunos jerseys y pantalones y se los da a ella. Usted protesta, pero él dice que ha engordado un poco, que la ropa le viene estrecha y que a ella le quedará perfecta. ¿Qué habríais dicho aquí? Ni por el chat me decís nada. Hemos empezado fuerte, ¿no? Estamos impactados. Estáis impactados con que escojan la ropa. Seguimos. La nueva esposa madura con rapidez. Cada día está más espabilada y sabe hacer más cosas. Una tarde en que se está esforzando por disfrazar las instrucciones del nuevo ordenador de su esposo, que compró ella, entra súbitamente a la habitación y le dice: ¡oh! ¿Lo puedo usar? Ya sé cómo funciona. Qué lista, ¿verdad? ¿Cómo hubierais reaccionado vosotros si os quiere quitar lo que vosotros estabais haciendo, la nueva esposa o esposo? Bien, ¿no? No importa. Yo veo a Susi y a Eduardo, que son los que se dejan ver, diciendo un montón. Se lo hubiera regalado. Le dice que no puede usarlo y ella acude a toda prisa a su marido. Poco después él regresa. Tiene la cara bañada en lágrimas y él la abraza y le dice: ¿qué problema hay en dejárselo probar a ella? ¿Por qué no puedes compartir? Sencillo, ¿no? Un día los encuentra juntos en la cama. Él le está haciendo cosquillas y ella se ríe. El teléfono suena y él responde. Parece que ha surgido algo importante y que se tiene que marchar de inmediato. Le pide entonces que se quede en casa con la nueva esposa y que se asegure de que esté bien. ¿Cómo hubieras reaccionado ante esto? Te preocupes. Cuando vuelvas, igual le falta un brazo, pero... ¿no? Del resto, tranquilo. Ay. ¿Encontráis que son un poco cariñosas las reacciones que se os hubieran pasado por la cabeza? ¿No? Pero... Un poco cariñosas, pero acordes a la situación. Eran acordes, ¿no? Eran acordes. Pues mirad,
Esto es la página 20 o una cosa así, 34, de este libro, Hermanos no rivales. Es un libro súper bonito de leer, porque además os da muchas herramientas y os cuenta historias personales de gente que acudieron a los talleres de Adele y Elaine, que son las creadoras del taller que yo facilito de cómo hablar. Pues así es como se generan las reacciones de nuestros hijos entre uno y el otro con este tipo de situaciones. Al final tenemos que saber que los sentimientos que ellos sienten son totalmente normales, que tienen que ser aceptados, pero que pueden ser difíciles para nosotros, y que tener un hermano no es una oportunidad, sino que es una decisión adulta, y que luego como adultos tenemos que tener una situación que iremos viendo cuál sería la ideal para que este tipo de cosas que no son imposibles de que no ocurran de la mejor manera posible. ¿Vale? Voy a volver a compartir. Ay, siempre me lío con esto del Meet, ¿eh? Es un segundito, ¿sí? ¿Me veis, verdad? Sí. Vale. Entonces, dejar salir los sentimientos feos para que afloren los bonitos. Cuando un niño o una niña dice, te odio, ojalá te murieras, no sé qué, solo está hablando desde el enfado. Y esto es necesario acogerlo y saber por qué ocurre. E iremos viendo poquito a poco de qué manera solucionar este tipo de situaciones. En cuanto a los celos y las peleas, conocéis me imagino que a estas alturas poca gente habrá que no conozca la teoría de Iceberg. Por si queda alguien que no lo sepa, la teoría de Iceberg lo que nos dice es que hay una parte visible del comportamiento o de lo que sea, como pueden ser las empresas, hay una parte visible que es la que realmente la gente percibimos, y hay una parte invisible que es la que no sabemos que está, pero que está. Es decir, en las peleas, en los insultos y en los celos hay tres cuestiones que son fundamentales para entender por qué suceden las peleas, los insultos y los celos. Una de ellas es la posición de nacimiento, la otra es la falta de habilidades por las edades que tienen nuestros hijos, incluyendo la adolescencia, ¿vale? Por si alguno ya tenéis alguno entre los 13 y los 18 años o los 20. Y en último lugar, y la más profunda, es la supervivencia. Y ahora os las voy a ir desarrollando poco a poco. Y aquí necesito que me contestéis, ¿vale? ¿Es lo mismo ser el hermano mayor que el pequeño? No. No, ¿verdad? Ay, que me lo he sacado Marta otra vez. Ah, no pasa nada. Igual que no es lo mismo ser de 2 que de 4 o la diferencia entre edades, ¿no? Creo que hay muchas variables. En general no es lo mismo ser el mayor que el pequeño, ¿no? O sea, la posición de nacimiento sí o sí nos condiciona a la hora de relacionarnos con nuestros padres o nos condiciona a la hora de relacionarnos con nuestros hermanos. Porque se supone que el mayor... ¿Cuáles son las características de un hermano mayor? ¿Hay algún hermano mayor aquí? Sí. ¿Cuáles son las características de un hermano mayor, más o menos? ¿Sabe? Las responsabilidades. Responsable, ¿qué más? Es el que continúa, como dice, lleva el ejemplo en casa. Lleva el ejemplo en casa, toma mochila, venga, ¿qué más? Perfecto. ¿El qué? Perdona, Eduardo. Perfecto. Tiene que ser perfecto, ¿no? Tú eres hermano mayor, ¿no, Eduardo? Que te he visto. No, tercero de cuatro. Eres el tercero de cuatro. Tiene que ser perfecto, ¿no? Todos tenemos que seguir el ejemplo del hermano mayor. Ostras, pues si sale un hermano mayor como el de mi marido, cuidado, ¿eh? Solo digo esto. ¿Y el pequeño? ¿Cuáles son las características de un hermano pequeño? Es el más consentido. Es el consentido. ¿Qué más? Es el preferido de los padres. Es el preferido. O sea, el mayor es el que se come el plátano pocho y el pequeño es el que se compra el recién hecho. Todo lo ideal es para el pequeño. Ya todos los más grandes han llevado hasta el menor. Ah, pero también es el que le toca la ropa vieja, ¿sabes? Depende. Depende.
Pero vemos, ¿no? Que socialmente el hermano mayor tiene unas características y el hermano pequeño tiene otras, y si te toca por el medio, si conocéis a Natcher, ya sabéis lo que le pasa al hermano del medio, ¿no? Que es el que nadie conoce, es el invisible, nunca se sabe por dónde va, ¿no? También es complicada. Pues quedaos con esta información para luego al final tenerla en cuenta, ¿vale? Las características que tiene cada una de las personas en su posición de nacimiento. Seguimos, ¿vale? ¿Lo estáis viendo? Sí. Vale. ¿Por qué se pelean? Esta es la gran duda. No, a mí en asesorías es que no entiendo por qué se pelean. ¿Hay alguien aquí, entre los que estáis asistiendo, que no se haya peleado con sus hermanos? Y me da igual, quiero decir, tanto de pequeñitos como de mayores, en algún momento os habréis peleado, ¿no? Sí, claro. Las peleas son necesarias. Esta es una información que también nos vamos a quedar en la cabeza. Las peleas son necesarias. Son en incordio. Además, si son muchas, es muy difícil de aguantar, pero que hay que entender que el por qué se pelean es por una falta de habilidades sociales. Es decir, si supiesen resolver las cosas sin tirarse del pelo y hablar perfectamente, serían prácticamente adultos. Y ya vemos el ejemplo que muchas veces dan nuestros políticos en el Senado, ¿no? Entonces, ¿por qué se pelean? Por una falta de habilidades. Cuando yo no sé resolver las cosas de la manera que se supone que mi madre, mi padre, quieren que las resuelva, las voy a resolver como un niño, que es insultando, pegando, escupiendo, todo este tipo de cosas que ¿por qué suceden? Porque hay una parte súper importante que es que mi cerebro todavía es inmaduro. Esto lo expliqué, no me acuerdo ya en qué charla, Marta, pero lo vuelvo a explicar, que un cerebro maduro es a partir de los 25 o 30 años. Es decir, yo me he podido casar con 27 que seguía siendo un adolescente, ¿vale? ¿Qué ocurre con esto? Que los niños se mueven sobre todo entre la parte límbica, que es la parte más primitiva del cerebro, que es la que me hace reaccionar, ¿vale? Si yo me enfado, se va a causar una emoción en la parte media del cerebro que me va a decir enfado. Y claro, si yo soy adulto, digo, me estoy enfadando, prefiero retirarme. Esto en general, ¿no? ¿Qué me pasa como niño? Que digo, me enfado. ¿Cuál es la reacción de los leones cuando se enfadan? Que es la parte emocional. Atacar, ¿no? Y a veces pasa que de un juego, de la excitación, de te toco, acabamos en pelea, ¿no? Que mi amiga Carolina en Brasil decía, muito riso, pouco siso, ¿no? Muchas risas, poco sentido. Y esto es lo que acaba pasando, que cuando hay muchas emociones de por medio, al final, por falta de habilidades de gestión, suceden las peleas. No suceden por nada más, ¿vale? Eso sí, ¿para qué se pelean? Esto es algo que tenéis que entender, que es por supervivencia. Aunque parezca sacado de la ciencia ficción, la única razón real por la que existen peleas y celos es porque yo necesito saber que pertenezco a mi familia y que no pierdo mi lugar. Entonces, todo mi sistema, es decir, mi cuerpo, mi cabeza y mis emociones van a ir a marcar mi territorio dentro de mi familia. Y esto lo veis claramente cuando uno es muy bueno y el otro es muy malo, exagerando mucho, ¿vale? Entendiendo que ni hay niños buenos ni hay niños malos, pero sí que hay hijos que resultan con más dificultades a la hora de criarlos y otros que resultan más sencillos. ¿Por qué? Porque para su supervivencia deciden tener un papel fijo dentro de lo que es la familia. ¿Me vais siguiendo? Sí. ¿Sí? Vale. Entonces, los celos y las peleas. Esto es lo que yo le decía a Marta, que de esta vez sí os podéis ir con cosas muchísimo más fáciles para vosotras. El problema de las peleas normalmente es saber cuándo debo actuar. Y ahora voy a dejar de compartir otra vez porque os voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo actuáis en las peleas de vuestros hijos? ¿Cuál es vuestro límite? Incluso cuando se pegan. Cuando se pegan es el límite de María. ¿Quién más? Incluso por el chat si queréis. Insultos a veces. Entonces, insultos, contacto físico. ¿No hay nadie que acuda por un ¡mamá! ¿Esto no ocurre nunca? Sí. Ocurre, ¿no?
ocurre, o sea, esto de que yo voy cuando se curra, tampoco tantas veces. A veces es... No, pero a ver, un porcentaje alto es cuando llegan a las manos. Si no llegan a las manos, el porcentaje de veces es más bajo. Si los insultos son muy gordos, es, a ver, hay que dialogar. Vale, pues esto es lo que os voy a explicar, ¿vale? Entonces, en las peleas entre hermanos, y esto lo podéis llevar a cualquier ámbito, peleas entre hermanos, peleas entre iguales, esto lo podéis llevar a cualquier ámbito de actuación entre niños más o menos de la misma edad. El nivel 1 son las normales, es decir, cuando está ese... Esto suena, ¿no? Pues ahí simplemente hay que poner oreja y decir, vale, no hay que hacer nada, ¿vale? En el nivel 2 puede ser útil que un adulto intervenga, que esto es cuando escuchamos ese mamá, ¿vale? ¿Qué es lo que debemos hacer ahí? Ahí la cuestión es, me aproximo, pregunto qué ha sucedido a uno, pregunto qué ha sucedido a otro, escucho las dos versiones y en ese momento es cuando les digo, ok, creo que esto lo podéis resolver por vosotros mismos y os salís de escenario, ¿vale? El nivel 3 puede ser peligroso, es decir, cuando ya empiezo a escuchar los insultos o hay algún empujón por el medio, sí que es necesario tomar acción en ese momento, pero también podemos llegar a preguntar, porque esto también puede llegar a ser una interpretación adulta, preguntar y decir, ¿estáis peleando o estáis jugando a pelear? Entonces ahí también escucha a uno, escucha a otro y se dice, no, estamos jugando, de acuerdo, lo único que os pido es pues que mantengáis distancia, que no os toquéis, este tipo de cosas. Y el nivel 4 ya es cuando realmente el adulto debe intervenir y en ocasiones separar a cada uno de los hermanos, ¿vale? Que es aquí sí o sí hay el agarrón y esto yo ya lo he escuchado alguna vez de decir, para que las peleas entre hermanos pasen, lo que tienes que hacer es no ver para ellas. Esto no es verdad, ¿vale? Es decir, cuando nosotros ignoramos peleas entre hermanos, y con esto os quiero decir que en ninguno de los niveles estamos ignorando, ¿vale? Cuando nosotros ignoramos las peleas entre hermanos, estamos poniendo a uno o a ambos en situación de peligro. Estamos siendo negligentes en el cuidado. Es necesario que, si hay falta de herramientas, como os he dicho, como si hay falta de habilidades, es necesario que un adulto intervenga y que marque cuál es el punto de inflexión en ese momento. Esto es totalmente necesario. Nunca dudéis que si veis un peligro real, paradlo. Ahora, tened en cuenta estos 4 niveles a la hora de intervenir o no intervenir, porque ahora pasamos a la parte 2. Porque no todo depende de mí, pero sí algo depende de mí. El papel de las madres y de los padres, ¿vale? Entonces, ¿cuándo empieza el conflicto? Primero yo. Todas nuestras actitudes visibles e invisibles marcan la relación con cada uno de nuestros hijos y a su vez entre ellos. ¿Por qué os digo esto? Os digo esto porque a veces, sobre todo en asesoría, me dicen, es que no sé de dónde surge el conflicto, no entiendo por qué uno se comporta así con el otro. Y aquí lo que tenemos que tener claro es que la relación entre ellos sí o sí está condicionada a cuál ha sido la relación previa con cada uno de mis hijos. Es decir, si yo con mi primer hijo tenía una relación muy intensa en la que había dificultades, esa relación se va a mantener. Voy a tener una actitud tanto activa como pasiva en mantener esa intensidad si yo no la cubro, si yo no me curto, si yo no tengo habilidades que hagan que esa relación fluctúe y no sea en todo momento en tensión, ¿vale? Con lo cual, ¿cuándo ocurren las desavenencias con nuestros hijos? En la actitud previa que tenemos con cada uno de ellos. Si el del medio, por ejemplo, ha sido pues el niño bonito, para que me entendáis así, si ha sido el niño bonito, eso va a repercutir en el tercero y repercutirá en el primero. Porque mi comunicación no verbal o mi comunicación verbal sí va a estar influida por cómo me siento con cada uno de mis hijos. Entonces, sí que es cierto que esto lo que entendemos en general como favoritismos, que no tiene nada que ver con favoritismos, si es que al final somos personas y es cuestión de feeling, ¿vale? Y esto no se puede evitar. Es decir, yo, por ejemplo, con mi hija consigo cocinar y con mi hijo ni de perris. Entonces, hay cuestiones
que se generan en cuanto a qué relación cultivamos con cada uno de nuestros hijos. Y sí o sí son las que condicionan después cada una de las relaciones. Y esto no tiene nada que ver con ser favorito o no ser favorito. Tiene que ver con que somos personas humanas y aunque yo quiero a mis hijos, es cierto que como yo me relaciono con ellos, condiciona la relación entre ellos también. Porque luego está la parte de percepción, que esto ya lo explicamos en otra sesión, que es una cuestión es lo que yo hago y otra cosa es lo que el niño percibe debido a la falta de mapa vital que el niño tiene. Entonces, una cosa es lo que yo estoy proponiendo y otra cosa es lo que yo interpreto. Que esto os pasará muchísimas veces cuando tenéis una discusión y una persona te cuenta una película y otra persona te cuenta otra película. ¿Y cuál es la realidad? La de cada una de esas personas. Porque cada uno tenemos una percepción de una situación. Con los niños pasa lo mismo, con lo que tenemos que asegurarnos de que lo que perciben de nosotros es lo correcto y no esa imagen que se va creando de nuestra relación. ¿Me vais siguiendo? ¿Sí? Si me pongo muy compleja, me lo decís, por favor. Sigo. Aquí. Entonces, ¿cuál debe ser el foco? Aquí también hay varias cosas erróneas a la hora de relacionarse los hermanos y las familias en general, que es, yo quiero que mis hijos se lleven bien. Y yo supongo que si hay aquí alguno que tenga varios hermanos, no se llevan ni igual con todos, ni bien con todos. Con lo cual, llevarse bien en las familias suele ser un poquito el unicornio, ¿vale? En cambio, yo lo cambiaría por respetarse, ¿vale? Es decir, las relaciones entre hermanos, la problemática fundamental es que vosotros a vuestra pareja la elegisteis en la calle. Es una persona que habéis elegido. Los hermanos sí o sí están en casa. Los micrófonos, por favor. Los hermanos sí o sí se encuentran en casa por una decisión nuestra. Con lo cual tienen dos personalidades diferentes, dos necesidades diferentes y lo único que debemos pedirle a nuestros hijos es que se respeten. Pero no que se lleven bien necesariamente, porque el respeto ya lleva implícito que va a haber una serie de marcos de actuación, una serie de actitudes que nos van a hacer que sea todo tranquilo. Pero no hace falta que nuestros hijos sean amigos. Si son amigos, fenomenal. Pero no puede ser la base fundamental de la relación. Debemos cultivar la relación con cada uno de ellos, pero el cómo se llevan ellos, tenéis que respetar que no siempre sean como uña y carne. Porque esto puede ser que no ocurra, ¿vale? Después, no romantizar la relación entre hermanos, que está muy relacionado con lo de arriba. Es decir, quiero que mi hijo tenga hermanos para que no se sienta solo, y conoceréis millones de familias que entre hermanos pues no se soportan, o vosotros mismos diréis, pues yo para qué, ¿vale? Entonces, hay que entender que las relaciones entre hermanos hay una parte que nos pertenece a nosotros y hay otra parte que les pertenece a ellos, que es la que no podemos tocar. Podemos hacer cosas para que sean positivas, pero que evidentemente si acaban saliendo juntos cuando sean adolescentes, fenomenal, pero a lo mejor cuando tengan 30, 40 años, cada uno hace una vida por separado, que cuando se unen se la cuentan y se vuelven a separar y se llaman por teléfono. Y esto no tiene que ser malo, todo lo contrario, ¿vale? Y por último, tengo que entender que un buen ambiente en casa incluye los conflictos como algo natural. Esto de no quiero gritos, no quiero... minimizar en lo máximo posible este tipo de actitudes, pero el conflicto es algo que hay que vivir con ello. Nadie vive sin conflicto. Hay conflictos internos, conflictos externos, pero son necesarios para el crecimiento tanto de las familias como de las personas. Nosotros somos, o sea, tanto las familias como las personas somos como un chicle, es decir, necesito ponerme en tensión para cierto crecimiento personal, ver cuáles son los límites de la relación para luego volver a la distensión y a la comodidad. ¿De acuerdo? Voy a dejar de compartir para veros y preguntar si me estáis siguiendo. ¿Me estáis siguiendo? Sí. Sí, ¿Se va entendiendo? sí, sí. ¿Os va convenciendo? Sí. Vale. Cualquier pregunta me la decís, ¿eh? Tampoco quiero soltar aquí un montón de cosas que luego os quede la información muy difusa. Vale. Entonces, ¿cuáles son vuestras habilidades a la hora de un conflicto? ¿Alguien se ve aquí reflejado?
en el síndrome de la jueza? ¿Quién tiene síndrome de juez? ¿Quién se siente un juez muchas veces? ¿Nadie? Pues suerte. Pues este suele ser uno de los patrones más habituales que me llegan a consulta, el síndrome de la jueza o de la jueza. Pero ahora lo explico. El síndrome de la juez o de la jueza, el problema que tiene es que tiene que tomar parte, ¿vale? Es decir, vienen los dos, viene el caso, hay dos partes en el caso, uno expone, el otro expone, y el juez o la jueza decide, dice, el plátano pocho para ti, y tú te aguantas, ¿vale? Esto es lo que a veces nos pasa. Entonces, ¿cómo actúa un síndrome de la juez ante un conflicto 4? ¿Vale? Que suelen ser los gordos, porque el resto, en principio, no tiene que haber actuación. El juez suele actuar con castigo para una de las partes. Y si el otro habla, también puede ser amonestado. Pero en principio, tú eres el culpable, tú has hecho esta situación, esto va para ti. ¿Vale? Si hay algún juez en la sala, os digo que por favor relajéis, porque lo justo no existe. Ser justos como padres no puede ser una máxima en vuestra vida, porque no es posible ser justo cuando uno es padre o es madre. Porque yo tengo mis necesidades propias como madre o como padre, mi hijo 1 tiene sus necesidades, mi hijo 2 tiene sus necesidades y mi hijo 3 tiene sus necesidades. Y en esas cuatro necesidades, yo como madre y como adulta tengo que decidir cuál es la que en ese momento se cubre. Si yo en ese momento estoy muy cansada, por mucha hambre que vosotros tengáis, os voy a dar cereales para cenar. Y va a ser bien, porque necesito cubrir mi necesidad. Ahora, si vamos en coche y uno tiene frío, pero otro se está mareando, evidentemente abriré la ventanilla, porque es prioritaria la necesidad de tu hermano de tomar aire que no la tuya de poner frío, porque tú te puedes poner el chaquetón. ¿De acuerdo? Después está el mediador. El mediador, yo creo que esto lo habéis visto en películas americanas un montón de veces. Hay alguien atrincherado con un plan magnífico en su cabeza para robar un banco y lleno de rehenes, y el mediador se pone a intentar convencer, ¿no? Hasta que la tensión va bajando, el delincuente se entrega y suelta al rehén, ¿no? Vale. Pues aquí, ¿qué está pasando? Normalmente el mediador lo que hace es, pues os castigáis los dos. Me da igual, o sea, yo soy el mediador y todo lo que me parece fenomenal, pero lo justo, o sea, lo que es bueno para todas las partes es que, ya que tú te has atrincherado y tú has chinchado a tu hermano, os castigo a los dos, ¿vale? El mediador siempre busca esta finalidad, que tanto justos como pecadores sientan que es conflicto de ambos, ¿vale? La culpa está repartida para el mediador. Y por último está el facilitador de aprendizajes, que esto, en cuanto a las peleas, es la idea que os tenéis que llevar. Las peleas siempre tienen que ser un momento para un aprendizaje, no un momento para buscar un culpable ni un momento para tener un castigo. Esto no sirve de nada para educar. Ahora, con esto que ha sucedido, ¿qué nos estamos planteando a partir de ahora? A partir de ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues esto es lo que hace un facilitador de situaciones, la búsqueda de soluciones. Porque todo lo demás no os va a ayudar. Os va a poner en una posición como madres o como padres muy poco cómoda, de falta de comunicación, de falta de herramientas para vuestros hijos. Pero si yo me siento y les digo a ambos, está bien, ha sucedido esto, ha sucedido lo otro, habéis llegado a las manos, ha sido feo, y a partir de ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que necesitas tú? ¿Qué es lo que necesita tu hermano? ¿Qué es lo que necesita el otro? Y así con todos los hijos que tengáis. Siempre hay que buscar la solución para el conflicto y nunca ponernos ni en modo juez ni en modo mediador. Esto no os va a ayudar en absoluto. Os va a quitar muchísima autoridad, porque os pondréis en modo autoritario, pero no significaréis nada en cuanto a modelo de gestión de conflictos, ¿vale? Y aquí os doy estas 3 herramientas básicas que tenéis que asumir, que es que no se quiere igual, sino de manera única.
yo quiero a todos mis hijos por igual. Es que esto no es verdad. Es que esto no es verdad. De la misma manera que tú no quieres a tu madre igual, no quieres a tu pareja igual, porque el amor se reparte, pero de manera única para cada una de las personas que conoces en el mundo. Entonces, con los hijos pasa exactamente lo mismo. Es lo que os decía de la afinidad. Es que es inevitable que tengas más afinidad con uno, que tengas más afinidad con otro, pero es responsabilidad del adulto que no haya desvinculación con el hijo o con la hija, ¿vale? Por lo que se sienta querido de la manera que tal cual es vuestra relación. Que si hay tensiones, necesitáis ayuda. Que si es algo que se va llevando, pues a trabajarlo en equipo. Pero esto no se puede querer igual. Es imposible. Es de manera única. Después, dedicar el mismo tiempo no es posible ni positivo, porque no lo necesitan nuestros hijos. Es que le haces más caso a él que a ella, es que no sé qué, este tipo de cosas, ¿no? Esto pasa porque queremos ser ecuánimes, repartir, hacer lo mismo, pero no es necesario. Y esto os lo digo que seguramente tendréis un hijo que es súper cariñoso y el otro no es tanto. Uno necesita muchos abrazos y el otro no es tanto. Uno quiso dormir con vosotros hasta los 7 años y el otro jamás en la vida. Entonces no es positivo ni bueno dar lo mismo, porque al final lo que hacemos es realmente... alguien tiene el micro abierto contigo. Al final lo que hacemos es negar las necesidades de cada uno de nuestros hijos. Los hijos no pueden ir en pack. Los hijos tienen que ser realmente las necesidades de uno y las necesidades de otro. Que uno necesita 20 abrazos, pues hay que darle 20 abrazos. Que uno necesita un abrazo, pues un abrazo. ¿Vale? Y en cuanto a las peleas, no acosar ni tampoco victimizar, que esto es muy difícil también. ¿A qué me refiero con no acosar? En ese momento en que entráis como furias y decir, es que siempre estás con esto y lo otro, es que pobre de tu hermana, ¿no ves que es más pequeña? Aquí estamos victimizando al pequeño o al otro, colocando en una posición como de inferioridad, cuando lo que hay que hacer es proporcionar las herramientas necesarias para su defensa al que sea, y al otro proporcionarle las herramientas necesarias para la hora del conflicto, pero en ningún momento entrar a decirle, mira lo mal que lo haces, pobrecita de tu hermano o de tu hermana, porque esto os va a colocar otra vez en la situación de juez o de jueza, que es la peor de las tres, aunque la segunda tampoco es que sea muy buena, ¿vale? Y aquí vamos a llegar a la teoría del hijo único. Una pregunta, Indy. Sí, espera que quito aquí. Te interrumpo. Interrúmpeme, por favor. Esto que hablamos de victimizar o de hablar de fíjate de tu hermano, ¿tú cómo lo verías, por ejemplo, en una situación hablando con el hijo individualmente? No delante de su hermano, pero sí poner de manifiesto que hay una situación a lo mejor de mucha desigualdad en cuanto al trato. En cuanto a fuerza, ¿quieres decir? En cuanto por a ejemplo, fuerza o insultos, o sea, que imagínate, pongo el ejemplo así porque es un poco más, pues que el mayor se pase mucho con el pequeño. Y no hacerlo delante de ellos, pero a lo mejor sí de manera individual con el mayor o con el que lo hace, porque también a veces son los pequeños, ¿no? Que también a veces hay pequeños muy guerrilleros y los mayores son muy cuidadores y aguantan mucho al pequeño. Entonces, en estas situaciones, ¿tú cómo verías eso? Sí, y aparte es algo que se equivoca mucho en educación respetuosa. La corrección siempre tiene que existir. Es decir, si a mí no me dicen que he hecho de manera incorrecta, no lo voy a saber. Si a mí me llaman la atención delante de mi hermano entre acosador y víctima, ¿no? ¿Qué has hecho? ¿No? Me va a colocar en esa situación, pues lo que trabajáis los centros escolares y trabajamos desde mi posición también en familias. Esa parte de acosar, de hacer el bullying, de crear esas... Se entiende, ¿no? Lo que quiere decir, que todo esto al final se cuece más en casa que en las aulas, el tema del acoso y de las víctimas y de todo esto. Sí que sería adecuado, si vemos que es una situación muy repetitiva, coger a cada uno, cogerlo por separado y decir, cariño, es que yo entiendo que tu hermano te canse, pero es que entiende que es que tú tienes el doble de años y el doble de fuerza. Tú imagínate que yo te doy un empujón a ti, para que visualicen cómo es que no puede ser, cariño. Y esto nos va a ocurrir una y mil veces, es decir, los aprendizajes en los niños no ocurren porque les digamos una vez las cosas, ocurren porque vamos a estar una y otra y otra y otra. Y, evidentemente, si ocurre mucho y en el momento que vemos que ya empieza esa actitud que al final va a desembocar en el tortazo, en la patada, no sé qué, la frase que hay que decir es, cariños, si no podéis estar juntos tendréis que estar separados.
O sea, no podemos estar tolerando que os faltéis el respeto de esta manera. El respeto, tanto físico como emocional, tiene que estar por delante de cualquier cosa. Ahora, a lo que yo me estoy refiriendo es a no entrar hecho a un miura y hacer esto y lo otro. Corregir siempre, evidentemente, si no me falta información de lo que ha sucedido. Y de la manera más asertiva posible, claro que sí. Vale, pues esto es al final es a donde yo quería llegar, que es la teoría del hijo único. Es decir, aunque tengamos 2, aunque tengamos 3, aunque tengamos 5, lo que tenemos que tener claro es que nuestros hijos son únicos, cada uno de ellos. Y que, por suerte o por desgracia, el único que fue único fue el mayor en algún momento, ¿no? Fue el número 1, el primero en nacer. Ese fue el que realmente fue único. Fue el que tuvimos tiempo, fue el que realmente nos pudimos centrar, el que tuvimos ese momento de disfrute siempre y cuando nuestro parto, nuestro posparto y nuestros 2 primeros años no hayan sido muy locos. Entonces, siempre que podáis, recordad que la última vez que vuestros hijos fueron únicos fueron el día que nacieron cada uno de ellos, porque fue el único momento en el que pudisteis estar a solas realmente con ellos, ¿vale? Entonces esto me gustaría dejaroslo claro, que cada uno de ellos tendría que ser único. Y Marta sabe que a mí me gusta mucho el lenguaje, y entonces, ¿os recordáis al inicio lo de la posición de nacimiento? Que no era lo mismo ser el mayor que ser el pequeño, que había muchas cosas por el medio. Pues la posición del nacimiento nos da una etiqueta. Entonces, lo que os decía de caray, el responsable, el que hay que seguir, el modélico, todo eso nos da una etiqueta, nos da una mochila y al final no nos deja ser realmente quién realmente queremos ser, ¿vale? Entonces, el lenguaje importa mucho. Y a mí me gustó cuando Eduardo dijo, yo soy el tercero de 4. O sea, él no es ni el del medio. Él no es nadie. Él es el tercero de 4. Sabe su posición perfecta cuál es. Y es muchísimo mejor saberse el tercero de 4 que saberse el pequeño de 4 que saberse el mayor de 4. Porque esto me va a dar una etiqueta en medio. Y no es lo mismo ser el pequeño que soy el tercero. Por ejemplo, de los hermanos Dalton, ¿cuál diríais que es el mayor de los hermanos Dalton? Más pequeño. ¿Por qué? Yo conozco la comiquita. Es trampa, conozco la comiquita. Vale, pues si no, vale, pero me voy a quedar ahí. ¿Por qué sabes que es el hermano? ¿Qué características tiene el hermano Dalton pequeño, el más bajito, para ser el mayor? Es el que guía, es el que manda, es el que da las órdenes, siempre era el líder de la pandilla. ¿Y cuál es el pequeño? ¿Perdón? El pequeño, de los 4. Ah, eso sí, no sé. Ah. ¿Cuál dirías que es el pequeño? Supongo que el más grande, el inverso. ¿No? Se supone que tiene que haber siempre el personaje antagónico. Sí. Pues quedaos con esta idea, porque a veces pasa eso de que al mayor lo queremos como el más listo y al pequeño lo tratamos como el mal tonto. ¿Vale? Ay, pobrecito. Pobrecito que es el pequeño. Ay, que es el pequeño. ¿Vale? Acordaos de esta cosa de si queréis un hermano Dalton alto en vuestra casa para este tipo de actividades. Me estoy exagerando muchísimo, ¿vale? Pero que sepáis que estos son los referentes que tenemos de hermano pequeño y de hermano mayor. Cuando al final sabemos que nuestros hijos cada uno son únicos y atendiendo, que es verdad que cada uno de ellos tiene una edad diferente, pero si atendemos a sus características de edad más que a sus características de posición en la familia, pues les quitamos mucho peso de cómo tienen que ser y de cómo se tienen que comportar dentro de casa. Porque el pequeño, al tener 4 años, pues quizá necesita levantarse 20 veces para comer, pero podemos felicitar al mayor con 10 por haber soportado que su hermano le meta la mano en el plato, porque ya tiene una edad y porque ya sus necesidades son otras. Pero claro, el de 10 empieza a reclamar y el de 13 empieza a reclamar ciertas cosas y el pequeño va por detrás. Y el pequeño no puede hacer nunca lo que hace el mayor. O sea, el último no puede hacer, porque son 2 edades diferentes. Que esto es otra de las cuestiones complicadas, ¿no? Es que claro, tengo uno de 8 y otro de 3 y es que el pequeño quiere ver la tablet igual que lo ve o estar en el ordenador igual que el hermano. Lo siento, cariño, tú tienes 5, tú tienes 8. Es decir, cuando empiece a salir el de 16 a hacer botellón, sí que os enteréis, al de 11 le vais a dejar salir con el de 15.
O cuando empiece a salir por la noche el de 18, si el otro va a salir con 14. Pues esto es más o menos el calibre que tenéis que tener en la cabeza. Cuando tenga tanta edad, ¿qué hará el otro? O sea, los niños no pueden vivir en simbiosis, no tienen las mismas necesidades. Porque si no estamos siendo negligentes, si le adelantamos etapas al más joven o si le atrasamos etapas al más viejo. ¿Vale? Entonces, cada uno de nuestros hijos tiene unas necesidades específicas que hay que respetar. Entonces, esto es lo que yo quería. ¿Cuál es la idea acerca de mí mismo y los otros que yo tengo? Bien, entonces, lo complicado es que si yo tengo 2 o 3 icebergs en mi casa, yo tengo 2 o 3 conflictos diferentes. Es decir, uno va a pegar, el otro va a insultar, uno va a tener el sentimiento de ira, el otro va a tener el sentimiento de enfado, pero uno va a tener la necesidad de escucha y el otro va a tener la necesidad de conexión. Y esto es lo complicado de entender, que todo sentimiento tiene una necesidad asociada, que es lo que nos suele ocurrir, que es lo que nos solemos ver por una cuestión del enfado. Es en ese momento en el que el leoncito a nosotros también nos coge esta parte, lo que tenemos que hacer siempre es pararnos, ver nuestros icebergs y decir, ostras, estoy viendo que estás con muchísima ira, estás necesitando qué, y tú, es cierto que esta situación te ha llevado a muchísimo enfado, y ver qué es lo que necesitan cada uno de nuestros hijos. Y es lo que os digo, igual uno necesita escucha, necesita compañía, necesita salir, ¿no? Necesita relacionarse, y el otro pues necesita conexión con su hermano, y por eso le insulta. Los niños nunca deciden, normalmente no suelen decidir de manera adecuada el cómo conectar. ¿Cuántas veces, sobre todo cuando son chiquitines, van al parque y de repente pegan un empujón para jugar? Es una manera de conectar, pero no es una manera correcta. Entonces, lo adecuado que sería decir, cariño, sé que quieres jugar con X, ahora intenta la próxima vez decirle, ¿quieres jugar conmigo en vez de darle un empujón? Y con esto lo mismo. Sé que tú querías jugar o querías hacer esto, lo otro, y os estoy entendiendo tanto a ti como a ti, porque hay que escuchar a las dos partes. Ahora, intentad esto, intentad lo otro, que es lo que tú necesitas, porque si no trabajamos desde casa el cómo yo me siento y el cómo yo y lo que yo necesito, no se lo podéis pedir fuera de casa cuando se relacionen con otras personas, ¿vale? O sea, no podéis decirle que detecte situaciones de peligro cuando en casa no cuidamos que no haya situaciones de peligro. Entonces, esto es muy importante ver por debajo de cada uno de los icebergs de nuestros hijos. Y aquí tenéis pues las 3 herramientas fundamentales para todas las familias, que es la escucha, que es la escucha real, es decir, una escucha empática. Y la escucha empática, lo fundamental es que no escuchéis para responder. Que esto es lo que nos suele pasar a los padres, que se nos pone el disparadero súper rápido. Entonces, la escucha simplemente es escucha. La empatía pasa por entender que esa situación está siendo difícil para cada uno de ellos. Es difícil para el que pega, es difícil para el que recibe, es difícil para el que ha decidido pegar y es difícil para el que ha decidido llorar también. Y lo fundamental es que, de la manera que sea, necesitamos cada uno de nuestros hijos un poco de tiempo en exclusiva, que tal y como son nuestros trabajos y nuestra sociedad actual, es muy, muy difícil. Pero un tiempo en exclusiva no tiene... Como yo también tengo una vida bastante complicada para poder dar tiempo en exclusiva, a veces lo reduzco a cocinar el plato favorito de uno, ver las pelis que le gustan a otro. Ese sentimiento de cariño que podemos hacerlo, podemos hacer que denoten esa exclusividad de ese momento, ¿vale? Esos 5 minutos antes de irse a la cama si los necesitan. Todo esto es lo que va a hacer que realmente las batallas entre ellos aminoren, pero que tenéis que entender que es una cuestión de supervivencia, que es una cuestión natural y que realmente entre que discutan ellos y cuáles son las herramientas que vosotros usáis a la hora de que haya esas diferencias, os tenéis que centrar en qué ofrecéis vosotros para resolver esos conflictos, porque a la larga sí conseguirán ellos deshacer esos conflictos de una manera muchísimo más tranquila cuando crezcan y cuando vayan madurando. Pero si ellos, el recurso que tienen es que yo entro, separo,
enjuicio lo que está pasando o castigo a todos por igual. Al final no. Si yo no busco soluciones, si yo no doy escucha, si yo no doy empatía y si yo no doy ese reconocimiento a cada uno de mis hijos, es muy difícil que no se produzcan fricciones y que esas fricciones lleven a separar a cada uno de los hermanos, entendiendo que además son dos seres humanos diferentes y que harán su vida por separado. Gracias a Dios y la salud acompaña. Y este es el mantra que os quería regalar para hoy. A los padres pues lo cambias por padre, ¿vale? Que es no ser la mejor madre para todos, pero sí ofrecer lo mejor para cada uno, ¿vale? Porque al final todos es no ver para nadie y para cada uno es entender que, igual que nosotras mismas, tenemos peculiaridades y estas peculiaridades tienen que ser más o menos aceptadas y más o menos acompañadas en función de lo que podamos ofrecer honestamente como madres y como padres.